Últimas noticias. Bellingham da la peor noticia al Real Madrid, que puede comprometer el futuro del equipo en la Champions League. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, para recibir siempre nuevos vídeos. En un partido crucial para el Real Madrid ocurrió algo inesperado. Jude Bellingham, el joven centrocampista inglés que ha sido uno de los pilares del equipo esta temporada, fue expulsado del campo. La situación no pudo ser más tensa, y el árbitro José Munuera Montero decidió mostrar tarjeta roja tras un gesto de frustración de Bellingham durante el partido. El episodio generó una reacción inmediata del Real Madrid, que se encontraba en una situación delicada. Además de la pérdida de un jugador clave en un partido decisivo, la expulsión de Bellingham dejó a la luz interrogantes sobre el comportamiento de los jugadores en el campo y los consecuentes castigos que podrían impactar drásticamente en una temporada de alto nivel como la que vive el club. El partido fue intenso y las emociones estaban a flor de piel. Jude Bellingham, con su estilo de juego siempre centrado y decidido, volvió a parecer el jugador que podía cambiar el destino del partido a favor del Real Madrid. Sin embargo, en un momento de frustración, no pudo controlar sus emociones y se expresó de manera enérgica hacia el árbitro. Aunque no hubo contacto físico ni palabras explícitas de falta de respeto, la reacción de Bellingham fue suficiente para que el árbitro lo expulsara. Para muchos, esto parecía ser una consecuencia directa de la tensión que sentía el joven jugador durante el partido, ya sea por la presión sobre su rendimiento o por las circunstancias del partido. La expulsión de Bellingham provocó un verdadero revuelo entre aficionados, periodistas y comentaristas deportivos. La primera reacción del Real Madrid fue intentar minimizar los daños y proteger a su jugador. Después de todo, Bellingham ha sido fundamental para el equipo, con actuaciones excepcionales tanto en la creación de jugadas como en el apoyo defensivo. Su papel en el equipo de Carlo Ancelotti es innegable, siendo un jugador clave que ayudó al club a mantener una buena posición en el campeonato español. Sin él, el equipo se encontró no solo en una situación difícil durante ese partido, sino también con un enorme desafío por delante en los próximos partidos. El club se apresuró a argumentar que la expulsión había sido excesiva, alegando que la reacción de Bellingham no fue una falta de respeto hacia el árbitro sino una expresión de frustración consigo mismo. Afirmaron que el centrocampista inglés no estaba impugnando una decisión del árbitro, sino que simplemente expresó su malestar con el juego y su propio desempeño. Para el Real Madrid, la expulsión fue una interpretación exagerada de un simple gesto de un jugador implicado emocionalmente en el partido. Esta defensa pretendía minimizar el castigo, pero la situación estaba lejos de ser sencilla. Sin embargo, el Real Madrid no solo tenía que lidiar con la expulsión de un jugador valioso, sino con las posibles consecuencias de ese castigo. En un deporte como el fútbol, donde las emociones a menudo se apoderan del juego, cualquier gesto puede ser interpretado de diferentes maneras, y el papel del árbitro es precisamente el de interpretar estas situaciones de forma justa. Por un lado, la defensa del club tenía sentido. Un jugador joven en el campo puede, bajo presión, mostrar frustración de una manera más exacerbada. Por otra parte, la postura del árbitro reflejó un intento de mantener el control sobre las emociones de todos los jugadores, lo que, a su juicio, requería un castigo para mantener el respeto a la autoridad. El hecho de que Bellingham fuera expulsado desató un debate sobre hasta qué punto los árbitros deberían tolerar momentos tan emotivos. Esto sacó a la luz un debate más amplio sobre la necesidad de equilibrio entre la disciplina y la comprensión de los aspectos emocionales de un partido de fútbol. La defensa del Real Madrid continuó argumentando que el gesto de Bellingham no podía interpretarse como una falta grave. El club intentó convencer al comité disciplinario de que el joven simplemente estaba lidiando con una frustración interna, algo que cualquier jugador puede experimentar cuando comete un error durante un partido. Sin embargo, los argumentos del Real Madrid no fueron suficientes para revertir la decisión. El comité de apelaciones adoptó una visión más rígida del caso. Aunque comprendían la situación emocional de Bellingham, no había ninguna prueba concreta que pudiera validar la versión presentada por el club. Para el comité, la expulsión del jugador no fue solo una cuestión emocional, sino una falta de respeto a la autoridad del árbitro. Sin pruebas de que el jugador no tuvo intención de faltarle el respeto al árbitro, la defensa del club se consideró insuficiente para rebajar el castigo. La decisión fue dolorosa para el Real Madrid, ya que supuso perder a Bellingham para 2 partidos importantes en el campeonato español. Pero, aunque por un lado esto afectaría el rendimiento del equipo, por otro podría ser mucho peor. El Real Madrid sabía que el castigo podía ser más severo. Si el comité disciplinario hubiera decidido imponer una suspensión más larga, el equipo habría estado sin Bellingham durante un periodo mucho más largo, comprometiendo sus posibilidades en varias competiciones. El club entonces respiró aliviado por no haber enfrentado un castigo más drástico, pero la situación aún dejó claro el peso de la expulsión.
La ausencia de Bellingham se convertiría en una preocupación tanto en la liga como en las competiciones europeas. Este incidente no solo supuso un revés para el Real Madrid, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el papel de los árbitros y cómo las decisiones sobre el terreno de juego pueden afectar al transcurso de una temporada. La expulsión de un jugador tan importante en un momento decisivo planteó dudas sobre la flexibilidad de las reglas en los casos en que la emoción del juego prevalece sobre la disciplina. La presión sobre los jugadores es inmensa y la línea entre el respeto y la reacción impulsiva puede ser muy fina. Para el Real Madrid, la situación fue una lección de la importancia del control emocional, pero también de cómo el fútbol es a menudo un juego de interpretación. Este incidente, protagonizado por Jude Bellingham, pasará a la historia de la temporada del Real Madrid como un ejemplo de cómo un solo momento puede cambiar el curso de una competición. Aunque el club luchó duro para proteger a su jugador, el impacto de la expulsión y la suspensión fue claro. Bellingham, uno de los jugadores más decisivos del equipo, estaría fuera de acción durante 2 partidos. Para el Real Madrid esto representó un duro golpe, pero la decisión final del comité de apelación fue sin duda una victoria parcial. Aunque el castigo se mantuvo, la situación pudo ser mucho más perjudicial para el equipo y es algo que el club seguramente tendrá en cuenta en futuras situaciones relacionadas con el comportamiento de sus jugadores en el campo. La ausencia de Jude Bellingham se ha convertido en uno de los mayores retos para el Real Madrid esta temporada, especialmente en competiciones de élite como la Champions League. La competición, que ya exige lo mejor de cada jugador, ve ahora a los gigantes españoles enfrentarse a la dura realidad de jugar sin su centrocampista estrella. La presencia de Bellingham en el campo había sido un factor decisivo en las últimas campañas del equipo, ya sea en la creación de jugadas, en las infiltraciones ofensivas o incluso en el trabajo defensivo. Su impacto en el juego fue directo y visible, convirtiéndose rápidamente en uno de los pilares del club desde su llegada. Con su expulsión y suspensión en partidos vitales, el equipo quedó a la deriva en una de las competiciones más exigentes del fútbol europeo. La pérdida de un jugador con su capacidad técnica y física no era algo que el Real Madrid pudiera solucionar sin mayores consecuencias. La presión sobre la plantilla ha aumentado considerablemente y el Real Madrid ahora tiene que buscar soluciones alternativas para lidiar con la ausencia de Bellingham. La Champions League, donde cada detalle puede marcar la diferencia entre la victoria y la eliminación, fue el escenario donde más se evidenció esta carencia. En los partidos de ida y vuelta, el equipo necesitaría no solo el talento de sus jugadores más experimentados, sino también un equilibrio táctico que hasta ahora había mantenido Bellingham. Sin él, el centro del campo del Real Madrid se encontró más vulnerable, viéndose claramente afectada la distribución de pases y la transición entre defensa y ataque. La presión sobre otros jugadores, como Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni, aumentó al tener que asumir responsabilidades que antes eran compartidas con el joven inglés. La situación se agravó aún más por el hecho de que el Real Madrid competía en un grupo muy competitivo. Los rivales de la Liga de Campeones, como los equipos de la Premier League y los clubes alemanes, tienen plantillas profundas y jugadores que pueden cambiar el rumbo del partido en cualquier momento. La falta de Bellingham en el centro del campo dejó al Real Madrid en una posición más vulnerable. El dinamismo que aportó al equipo, con sus carreras rápidas y pases decisivos, no podía ser fácilmente reemplazado por ningún otro jugador. Los partidos se hacían más difíciles y la falta de soluciones inmediatas se convirtió en una preocupación creciente. El Real Madrid aún contaba con hombres como el de Vinicius Jr., que venía brillando en los últimos partidos, y otros jugadores con gran experiencia internacional, pero nadie parecía capaz de llenar el vacío dejado por Bellingham, que aportaba algo único al equipo. En el plano táctico, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, fue puesto a prueba. Necesitaría encontrar una manera de optimizar el rendimiento del equipo sin depender de Bellingham. El técnico, conocido por su flexibilidad y capacidad para ajustar estrategias, tuvo que explorar nuevas alternativas en el sistema de juego del equipo. Una de las opciones era intentar dar mayor responsabilidad a las bandas, con Vinicius Jr. y Rodrigo Goes más involucrados en las jugadas de ataque, mientras que el centro del campo necesitaba refuerzos. Pero el impacto no fue el mismo. El juego de Bellingham, que rompía constantemente las líneas rivales y daba al equipo superioridad numérica en las transiciones ofensivas, fue deficiente en muchas de las jugadas. Esto dio como resultado un fútbol más predecible, lo que facilitó el marcaje a los oponentes. Además, la presión sobre los sustitutos de Bellingham era evidente. Jugadores como Dani Carvajal y Luka Modric, por muy experimentados que sean, no tienen las mismas características que el joven inglés. Modric, por ejemplo, todavía ofrece mucha creatividad y visión, pero es un jugador que ya está entrando en la fase final de su carrera, y no tiene el mismo dinamismo que Bellingham, un centrocampista de 21 años, lleno de energía y fuerza.
La transición hacia una nueva era en el centro del campo del Real Madrid, sin un jugador tan versátil como Bellingham, ha sido una auténtica prueba para el club. Aunque el Real Madrid tiene mucho talento en su plantilla, la falta de un líder sobre el terreno de juego como Bellingham en los momentos cruciales de la Liga de Campeones podría resultar costosa. El impacto también se siente fuera del campo. La presencia de Bellingham, tanto en términos de estadísticas como de la confianza que infundió en otros jugadores, fue un factor de motivación crucial para el equipo. Su liderazgo joven, que rápidamente se consolidó como referente, se refleja en la forma como el equipo se posiciona en el campo, enfrentando a los rivales en partidos de alta presión. Sin él, el Real Madrid echó de menos a esa figura que se había convertido en el referente en el centro del campo, alguien capaz de galvanizar a los jugadores y mantener el espíritu competitivo del equipo en un torneo tan exigente. La ausencia de Bellingham, por tanto, no fue solo un problema técnico, sino también una cuestión de moral y motivación dentro del equipo. En términos físicos, la suspensión de Bellingham creó la necesidad de redistribuir responsabilidades entre los jugadores del centro del campo. Camavinga y Tchouaméni tuvieron que adaptarse a un rol más agresivo en apoyo al ataque, mientras que Modric, Kroos, que, como comentas, ya no forma parte de la plantilla, y Valverde tomaron el control de las jugadas más defensivas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de estos jugadores, el rendimiento colectivo estuvo por debajo de las expectativas. El ritmo del juego se perdió un poco sin el control de Bellingham en el mediocampo. Lo que una vez fue un motor, el engranaje que conectaba las líneas de defensa y ataque de forma precisa y casi perfecta, ahora parecía descoordinado. El Real Madrid ya no era capaz de conseguir el mismo ritmo rápido de transición que caracterizaba sus victorias. En un torneo de alto nivel como la Liga de Campeones, donde el margen entre la victoria y la derrota es mínimo, la ausencia de Bellingham se ha convertido en una pesada carga. El Real Madrid necesitaba un jugador que pudiera crear espacios, romper líneas y marcar la diferencia en los momentos de mayor presión. La ausencia de Bellingham obligó a Ancelotti a repensar sus opciones, pero, como quedó claro en los primeros partidos sin él, ningún jugador fue capaz de tener el mismo impacto en todos los aspectos del juego. La presión sobre el equipo iba en aumento, no solo